la geometría en sí de lo que es el espacio, ¿no? Pero ahora, último, sí está viniendo. Entonces es importante. Por eso es que nosotros antes a geometría del espacio le dábamos básicamente dos clases. En una clase hacíamos prima, cilindro, pirámide, y cono, y en la otra casa hacíamos esfera y papus, ¿no? Y listo, ¿no? Porque era básicamente una formulita, fórmula del volumen, base por altura, para la pirámide, base por altura sobre 3 igual el cono, y luego para el esfera en otra clase con papus Goulding, ¿no? Y listo. Porque en realidad no venía, pues, ¿no? Pero en cambio a estos tiempos se ha hecho más frecuente, ¿no? Que sí venga lo que corresponde a ser sólidos. Entonces, el hecho de que sea más frecuente ya hace que nosotros tengamos que desmenuzar un poco más. Por eso nosotros hacemos hoy día, por ejemplo, prima cilindro, la otra clase hacemos pirámide cono y la otra todavía hacemos esfera. Pero lo que sí puedo agregar es que lo que más, de alguna forma, está viniendo es lo que corresponde al tema de, o sea, lo que más frecuentemente ha venido en estos últimos exámenes es el tema de analítica, ¿ya? Analítica con ecuación de la parábola, con ecuación de la recta, de la circunferencia y también con la ecuación del elipse. Entonces, de hecho, en estos últimos exámenes sí ha venido bastante eso, ¿no? Entonces, espacio es importante que lo conozcamos. Muy bien. A ver, Rebeca, también me decías de que por ahí el internet como que a veces falla, ¿no? Sí, pues justamente eso sucede y puede pasar a cualquiera, ¿no? Por eso estamos en comunicación constantemente para que si sucede, volvamos a repetir o quizás si sucede en mi caso, pues también la señorita auxiliar que nos acompaña, pues de alguna manera ya también sabe resolver, bueno, una vez pasó, pues, ¿no? Lo resuelve y de alguna forma ya, pues, eh, eh, acomodamos la clase como debe ser, ¿no? O sea, a que esté correctamente bien. Bueno, y acá, regresando, tenemos, por ejemplo, eh, digamos, un edificio, pero curiosamente elaborado con superficies cilíndricas, ¿no? Entonces nosotros nos podríamos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad, verdad, de esta superficie cilíndrica? Pero como dices, Stephanie, lógicamente que pues tiene una forma muy, muy bonita, ¿no? Una forma muy, muy interesante, eh, que lo hayan hecho de esta manera, ¿no? Como que sale de lo común, ¿no? Espectacular es el término, como dice Rebeca muy bien, ¿no? Claro, bastante genial también. Entonces, esa es la idea, ¿no? Un poco como que, digamos, esta forma básicamente tiene que ver con la parte estética, pero también hay que reconocer que si bien es cierto, es parte de lo que podríamos llamarle arquitectura moderna, también tiene diferentes objetivos en muchas ocasiones. Por ejemplo, el objetivo de que una superficie sea cilíndrica, por ejemplo, como esta, puede ser y puede servir para evitar, pues, digamos que, o para, digamos, a ver, el término correcto sería para que la resistencia al aire, de repente del mismo edificio, se disminuya, ¿no? Es una especie de superficie aerodinámica, ¿no? Como dice Ángel, por ejemplo, un edificio futurista, ¿no? Claro, y Stephanie justo dice, claro, una forma diferente, espectacular, de repente, como decía también Rebeca, ¿no? Pero que de alguna manera genera, por ejemplo, una mejor estabilidad, ¿no? Como lo dice Stephanie, ¿no? Entonces, estabilidad, por ejemplo, es por el hecho de que el aire, por ejemplo, de alguna manera, pues cambia de dirección en la forma en que llega, pues, a la superficie. Ese es un problema que tenemos en todo caso, o que tiene, perdón, lo parte de los edificios. Por ejemplo, cuando se hace un edificio antisísmico, se busca no solamente que la superficie sea una superficie que permita que el aire de alguna manera vaya por los costados y de alguna manera, pues no genere una gran fuerza, ¿no? Entonces, como decías, Stephanie, para una mejor estabilidad, por ejemplo, ya no solamente entra a tallar lo que es la parte de la superficie, sino también incluso que los edificios modernos tienen en la parte inferior, en la parte de abajo, tienen una especie de contrapeso, ¿no? Que es algo que es una especie de placa sólida, ¿no? Una placa sólida que se suele mover. Así que cuando el edificio, por ejemplo, si los vientos, como un huracán, por ejemplo, ¿no? No sé, algo así, o un terremoto, como decían por ahí, ¿no?
hace que el edificio se sacuda. Entonces, el edificio se derrumba cuando, pues, justo se da una situación de que la frecuencia armónica de la onda sísmica coincide con la frecuencia del edificio, ¿no? Entonces, claro, exactamente, como dices, Stephanie, muchos de los edificios están elaborados precisamente con esta suerte de tener en la parte inferior un contrapeso, inclusive de tal manera que si hubiera un derrumbe, el derrumbe sería pues verticalmente, ¿no? Directamente hacia abajo, ¿no? Claro, ese es un avance pues de la arquitectura, ¿no? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, tenemos que esto es un edificio hecho en España. Eh, Hay edificios o casas incluso que tienen una forma muy espectacular, ¿no? Y sería bueno de repente verlo. Y también cuál es el objetivo de que lo haya hecho un arquitecto de esa manera. A veces solamente puede ser un objetivo netamente, digamos, estético, pero en otras ocasiones cumple pues algunos otros papeles, ¿no? Sí sería interesante revisarlo. Pues de repente para los que estudian o los que van a estudiar arquitectura quizás, ¿no? Muy bien. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, acá, eh, regresando pues al primer punto, el prisma recto. Para eso dibujemos una superficie plana, como el plano R, por ejemplo aquí, y vamos a dibujar en ese plano un polígono. Entonces en el plano dibujamos el polígono que se observa ahí, ese polígono. Bueno, un polígono en el plano y por un punto del polígono voy a trazar una perpendicular hacia dicho plano. Y esto con el objetivo de formar lo que vamos a denominar superficie prismática, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos de que esta línea recta se desplace eh, o se traslade, ¿no? Verticalmente, siempre paralelo a su posición inicial, y de manera que al trasladarse va generando una superficie, ¿no? Por ejemplo, aquí ha generado esta superficie. Claro, quiere decir pues que la superficie es infinita porque es una línea recta, pues, ¿no? Ahí ha generado una cara en todo caso y es una superficie, ¿no? Claro, en efecto, como dices, Stephanie, esta línea recta se mueve en todo caso por un lado, generando aquí en todo caso, ¿no? Moviéndose por este lado, ¿verdad? Y generando esta cara lateral, como dice Rebeca, muy bien, ¿no? Entonces, ahí tenemos, como comentan justamente, se mueve por el lado del polígono y genera la cara lateral o superficie lateral, ¿no? Entonces seguimos con el movimiento y, por ejemplo, moviéndose por este lado, genera otra superficie más, ¿no? Sucesivamente hacemos que se mueva por el otro lado y genera una superficie más. Entonces, en la medida de que se va generando la superficie, esta superficie puede ser cerrada. Entonces ahí se genera la superficie prismática. A esto se le llama superficie prismática. Entonces podemos decir que la superficie prismática se genera cuando una línea recta se traslada paralelamente a sí mismo siguiendo todos los puntos de una poligonal que está en el plano. Ahora, si hacemos que otro plano, ¿ya? Corte, y aquí está cortando, mira, a la superficie, claro, este plano está cortando un poquito más arriba. Si hacemos que otro plano corte a la superficie, entonces se genera una zona acá abajo. Decimos que hay una zona encerrada, ¿no? Como una especie de casa aquí. Esta zona está encerrada. Y esta zona encerrada nos determina pues al sólido que vamos a denominar prisma, ¿no? Claro, muy bien. Stephanie me dice, sería profesor esto pues, o se formaría pues una figura cerrada, ¿no? Aquí una figura que está totalmente cerrada. Si uno estuviera en la parte interna no podría salir porque está completamente cerrada todo este objeto. Ahora, nosotros a esta zona cerrada le llamamos justamente, claro, viéndolo, entendiéndolo como sólido, le denominamos prisma, ¿no? Entonces, a la porción de espacio encerrado, todo ese espacio encerrado le llamamos prisma. En este caso es un prisma recto porque estas líneas que generaron la superficie prismática son verticales y han generado un sólido que es vertical, ¿no? Por eso se llama prisma recto. Por ejemplo, tú de repente ahorita estás en la sala de tu casa, quizás estás en tu cuarto
y verás que están o que hay en todo caso, quizás no se note, pero hay unas columnas que sostienen pues esa estructura de tu casa, de tu cuarto, y notarás de que de alguna manera tú te encuentras, digamos así, en esas columnas verticales. Así que tu cuarto, tu sala, de pronto pasa a ser pues un prisma recto. La superficie, o perdón, disculpen, el espacio, ¿no? Encerrado es un prisma recto. Considerado como un sólido, este sólido, o sea, ya como algo macizo, si considero ya no como acá un espacio hueco, sino lo considero ya como un espacio macizo, algo concreto, entonces este sólido presenta lo que se llama cara. Entonces hay que tener en cuenta de que ahora a estas superficies vamos a llamarle concretamente caras. Si yo quiero hablar de esta superficie, hablo de la cara, ¿ya? Así le voy a llamar. Por ejemplo, esta es una cara, pero que también se le llama cara básica porque pasa a ser la base del sólido. En todo caso, pues este sería una base superior, cuando también tenemos pues bases inferiores, lógicamente, ¿no? Ajá, muy bien, Rebeca. Esto viene siendo la cara, por ejemplo, lateral, igual a lo que decías hace un momento en esta zona, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la cara lateral, ¿no? Y también, como dice Stephanie, esto sería pues la base, ¿no? Entonces, ¿cuántas bases tenemos aquí? Tenemos dos bases. Tenemos la base superior y tenemos la base inferior. Muy bien, excelente, ¿no? Ajá, inferior y superior, así es, muy bien. Entonces, por cierto, ¿no? Así como lo estabas mencionando, Stephanie, es importante tener en cuenta de que solamente a la parte de arriba, inferior y superior, como lo has mencionado, se llaman bases, mientras que todo lo que está al costado se llama superficie lateral o cara lateral, ¿ya? Por ejemplo, esta es una cara lateral. A esto no se le llama cara lateral, se llama cara básica o simplemente base superior o base inferior. Acá estoy señalando una cara lateral, aquí al costado. Y ojo, un detalle, estos segmentitos que normalmente se llaman en un polígono lado, por ejemplo, cuánto vale el lado y todo eso, el lado, en el sólido mismo se llama arista. O sea, hablando del sólido, claro, muy bien, Rebeca, y justamente también Stephanie nos decía de que se trata de una arista, ¿no? Excelente, ese es el término, la forma en que le vamos a llamar, ¿eh? Arista, ¿ya? Entonces, arista también podemos tener arista básica, o sea, arista de la base, también podemos tener arista, por ejemplo, lateral, ¿no? Entonces tenemos ahí un conjunto de, digamos así, de segmentos que van a ir generando estas figuras denominadas aristas. Muy bien. Bueno, también es importante reconocer de que el prisma entonces puede ser recto como puede ser oblicuo, ¿no? Oblicuo sería cuando las aristas laterales, estas aristas laterales están inclinadas. En este caso es un prisma recto porque las aristas son verticales, ¿sí? A partir de la construcción se deduce, por ejemplo, que las bases son paralelas y además son congruentes. Las dos bases son paralelas y además son congruentes. Otro detalle es que las caras laterales son, como lo puedes ver aquí, son rectángulos, ¿no? O sea, son regiones rectangulares, limitadas por rectángulos. Bien, entonces ese es el detalle, ¿no? Caras rectangulares, entonces. Muy bien. Ahora trabajemos con el volumen y también la superficie, o sea, el área. Hay que decir que para todo prisma recto, el volumen se calcula como el área de la base por la altura. O sea, calculo el área de la base y calculo la altura y obtengo el producto que es el volumen. Pero también el área de la superficie lateral viene siendo el perímetro de la base multiplicado por la altura, ¿ya? Área de la superficie lateral es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Perímetro de la base por altura. Y si yo quiero la superficie total, entonces es la lateral, que ya la tenemos aquí, que es la suma de las caras laterales, más las dos bases. Claro, para entender esto rápidamente, por ejemplo, aquí veamos cómo lo aplicamos. Pero antes aprovechemos este dibujito para decir, por ejemplo, que el volumen entonces es el área de la base, ya sea la superior o la inferior, por la alturita que está acá. Y por ejemplo, la superficie lateral sería la suma de las tres caras laterales nada más, ¿no? Y que se puede calcular como el perímetro de la base por la altura, que es lo que dice aquí. Y si yo quiero la superficie total, entonces calculo la lateral y le agrego las dos bases. La base superior, la base inferior, que tienen la misma área porque son congruentes.
Muy bien. Entonces acá le pongo 13, 12 y 5, que es parte del problema. Nos dice en el gráfico se muestra un prisma recto. Calcule el volumen y el área de la superficie lateral. Entonces, en ese sentido, jóvenes, decimos nosotros que el volumen se calcula como el área de la base multiplicado por la altura, ¿no? Tú dirás, profe, qué sencillo, así viene en examen de admisión, por supuesto. Así ha venido en examen de admisión. Muy bien, Rebeca me dice, profesor, sale 390, ¿no? Así, muy bien, excelente, ¿no? Ahí está la rapidez también de paso, ¿eh? Vamos a verificar que así, en efecto, viene en examen de admisión y bueno, ¿no? Para aplicarlo prácticamente. ¿Qué decimos? La altura es 13 y luego nos faltaría el área de la base porque nos piden el volumen. Pero entonces el área de la base, como se trata de una región triangular y encima es un triángulo rectángulo, ajá, muy bien, Stephanie, el volumen del prisma sale 390, ¿no? Nos piden el volumen y el área lateral también, ¿ah? Así que ya el volumen lo tenemos, 390. Y acá justo yo estaba indicando el área de la base, que es producto de cateto sobre 2 y multiplicado por la altura 13. Entonces acá está, pues, ¿no? Área de la base, o sea, 30 por 13, ¿no? Eso es 390, ¿no? Muy bien, Stephanie, me dices, profe, el área lateral también sale igualito, ¿no? Entonces coincide, Ángel justo me estaba diciendo también, sí, profe, sale el volumen 30 por 12, ¿no? 30 por 13, ¿verdad? 30 por 13. Y la superficie lateral, 30 por 12, me dice, 390, ¿no? Ajá, muy bien, Rebeca también me dice, sí, profe, ya está. La superficie lateral también es 390, ¿no? Ok, Ángel, pero está bien, entendía lo que querías decir, ¿no? Era el perímetro de la base, como este vale 13, sumamos y nos da, pues, la suma es el perímetro, ¿no? Es el perímetro. Esta es la fórmula de la superficie lateral. Perímetro y ahora por la altura que vale 13. Esto que está acá lo sumamos y nos da 30 por 13, también es 390, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera tenemos prácticamente el problema resuelto de cómo trabajarlo en función de los elementos que tenemos en el ejercicio. Muy bien, así como nos decías Ángel, ¿no? Básicamente es operar los productos y las operaciones que no son complejas, ¿no? Básicamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del prisma, un prisma puede tener diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, era lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Por ejemplo, puedo dibujar un prisma así y este prisma, si las aristas laterales caen perpendicularmente, verticalmente, así como las columnas de nuestras casas, hacia el suelo, hacia una base, entonces le llamamos prisma recto, pues, ¿no? Si caen perpendicularmente. O sea, las caras son rectángulos de esta forma, ¿no? Y la base puede ser muy compleja. Mira, vamos a borrar esto para, por ejemplo, poner otra base, ¿ya? Vamos a poner aquí, y voy a poner algo así. Mira, esta base, ¿ves? O sea, la base puede ser en realidad muy compleja, ¿eh? Pero el prisma o el sólido sigue siendo un prisma, pues, ¿no? La base, y claro, el nombre del prisma también va a depender de la base. Por ejemplo, ¿cómo le llamo yo a este prisma? A ver, cuento cuántos lados hay en la base. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces yo digo que este prisma es un prisma recto. Es recto porque las aristas son verticales, ¿ya? Prisma recto y como tiene seis, claro, Stephanie, me estás diciendo muy bien. Sería un prisma hexagonal recto, ¿no? Porque es perpendicular, ¿verdad? Hexagonal recto. Ahora, ¿qué tal si yo, por ejemplo, a ver, dibujo así, este prisma de pronto que se me ocurre que tenga una base así, pero de pronto mira cómo está la arista lateral. La arista lateral de este prisma está inclinada, ¿no? Entonces, ajá, vamos a ver, me dices 10 de decagonal, ¿verdad? A ver, sería así. Contamos la cantidad de lados. A ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ahí ya 9. A ver, confirmo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, muy bien. Como dice Rebeca, sería de un nonágono, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaría a este prisma? Se le llamaría prisma, ajá, ¿no? Nonaedro, me dice Ángel, ¿no? Es que con la base, por ejemplo, triangular, cuadrangular, hexagonal,
nonagonal, como decía Rebeca, ¿no? Así es. Ajá, Stephanie también dice, profesor, nonagonal, justo, ¿no? Rebeca también nos decía, claro, es la forma en que se le suele conocer. Y es oblicuo, este, no es, este de acá no es recto, por si acaso, ¿ah? Ojo, mira, es oblicuo. Es oblicuo porque la generatriz está inclinada. En cambio, recto sería si la generatriz hubiera sido perpendicular. Este de acá es un prisma nonagonal, sí es cierto, ¿no? O que tiene por base un nonágono, también se puede decir, pero es oblicuo porque hay cierta inclinación. Ajá, muy bien, es oblicuo, ¿ya? Oblicuo. Ahora, el detalle es, ojo, ojo, aún no he hablado del prisma regular. El prisma regular tiene algo de particular. Estos no son regulares, porque para que sea regular le falta bueno, dos condiciones, ¿no? Que voy a explicar justo ahorita, ¿no? Pero acá esto me ha servido para poder orientar en cómo va un prisma, que puede ser recto, que puede ser inclinado, que el prisma se llama de acuerdo a la base, ¿no? De acuerdo a cómo es la base. Muy bien. Pero ¿qué de particular tiene un prisma regular? Ajá. A ver, por ejemplo, Stephanie me dice, profe, un prisma regular podría ser donde todas sus aristas básicas son iguales. Bueno, a ver, veamos. En algo de eso hay, Stephanie. Sí, en realidad sí es correcto, pero le faltó un detalle. ¿Sabes cuál es el detalle? Que un prisma se considera básicamente regular cuando la base completa es regular. O sea, tiene parte de lo que tú has dicho, ¿ah? Tú has dicho, por ejemplo, que sus aristas básicas son iguales. Eso es correcto, Stephanie, pero hay que agregarle un detalle. No solamente las aristas son iguales, sino que también los ángulos. O sea, por ejemplo, si la base es un triángulo, tiene que ser equilátero. No puede ser solamente que, claro, coincide aquí con equilátero, pero si fuera un cuadrilátero, no puede ser un rombo. Acuérdate que el rombo también es equilátero, pero tendría que ser, como la base tiene que ser regular, tendría que ser un cuadrado. O sea, para que un prisma se llame regular, la base tiene que ser regular, un polígono regular. Por ejemplo, si es un pentágono, tiene que ser un pentágono regular. Ya está. Claro, muy bien. Entonces ahí justamente Rebeca señala, ¿no? Haciendo hincapié en que en efecto las aristas y todos los ángulos tienen que ser igualitos. Por ejemplo, si un ángulo vale 120, todos sus ángulos tienen que ser 120. Y si un lado es A, todos sus lados son A. Así se comporta la base para que el prisma sea regular. Pero ojo, para que un prisma sea regular, el prisma tiene que ser recto, ¿eh? Recto, no puede ser oblicuo. Muy bien, entonces, por ejemplo, acá dibujemos dos prismas, ya dos prismas. El primero es un prisma triangular y el segundo es un prisma cuadrangular, como se observa. Ahora, para que el prisma triangular sea regular, debe de satisfacer la condición, claro, Stephanie, de puros ángulos de 60, ¿no? Triángulo equilátero, muy bien, ahí está. Y por ejemplo, para que él sea regular, tiene que satisfacer la condición de que sea un, claro, los ángulos de 90, ¿no? Claro, muy bien. Así como dice también Rebeca, tiene que ser un cuadrado, ¿no? Y Vanessa también nos está diciendo, profe, todos los ángulos tendrían que medir 90 grados. Claro, y eso, y claro, y también los lados tienen que ser iguales porque tiene que ser regular, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tenemos al sólido, que es el prisma regular, cuando, repito por última vez, la base es un polígono regular y además el prisma no es cualquier prisma, tiene que ser un prisma recto. Si el prisma es oblicuo, no funciona, no se llama regular. Entonces se le llama regular por la forma simétrica que tiene, ¿no? Es un prisma, por así decirlo, bastante simétrico. Ustedes saben que los prismas simétricos, o los objetos, perdón, simétricos, son objetos, digamos así, que generan belleza, generan estética, ¿no? Por ejemplo, una persona que sea bien simétrica en su rostro, de hecho que va a ser una persona bastante, de repente, atractiva, ¿no? Entonces la simetría tiene que ver mucho con el hecho de la belleza. En este caso, por ejemplo, los prismas regulares generan bastante atracción en el sentido, pues, de que es algo que da gusto ver cuando se observan los prismas regulares, a diferencia de un prisma cualquiera, ¿no? Como los que dibujé, por ejemplo, en borrador. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta de que los prismas son rectos, así que las aristas laterales son perpendiculares, como les estaba diciendo, ¿no? Y la base, por ejemplo, acá es un equilátero, ahí está, y aquí la base es un cuadrado,
Ya está, ¿no? Con los ángulos de 90. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces aplicamos lo aprendido como siempre, trabajamos con la parte práctica. Dice, se muestra una caja en forma de prisma regular. Es una caja en forma de prisma regular, de hecho que hay cajitas así de esta forma. La altura es la tercera parte de su arista básica y una cara lateral mide 75. O sea, el área, pues se supone, ¿no? El área de una cara lateral es 75. ¿Cuál es el volumen? Entonces lo que nosotros hacemos de inmediato es pasar a la solución representando el gráfico más grande. Muy bien, ahí está. Y vamos a utilizar el dato de que la altura es la tercera parte de la longitud de su arista básica. Entonces la altura es la tercera parte de la longitud de su arista. Si la arista es A, entonces esto tiene que ser 3A porque la altura es la tercera parte de la arista básica. Ahora, por dato, el área de la cara lateral es 75. Nos piden hallar el volumen, ¿verdad? Bueno, una cara lateral, primero, para usar este dato de 75, hay que utilizar cualquier cara lateral, ¿ya? Entonces, ojo, que el volumen, ya sabemos nosotros, es área de la base por altura. Aquí lo acabo de escribir para recordarlo. Bueno, nosotros tenemos el dato, ajá, Stephanie me dices que A vale 5, ¿no? Y Ángel justo me está escribiendo, me dice, profesor, de la cara lateral sería H, A por 3A igual a 75 y A vale 5, ¿no? Justamente Frank también me está diciendo igual. Frank me dice, sí, profe, A sale 5, ¿ah? Y Rebeca también, ¿no? 3A por A 75, entonces se deduce, me dices, fácilmente que A es 5. Excelente, porque es lo que voy a escribir ahora. Vamos a escribir que el volumen, bueno, primero el volumen, ¿no? Ya que yo tengo aquí la fórmula, el volumen sería área de la base, que es el área de un equilátero por la altura, ¿sí o no? El área de la base por la altura. Y como no tengo el valor de A, lo voy a calcular como ustedes me han dicho. Entonces acá paso del dato, el área de la cara es 75, pero esta cara que está por aquí, cuya área es 75, sería como ustedes me han indicado, ¿no? A por 3A igual a 75, ¿no? Entonces A sale 5, muy bien. Y luego Ángel me dice, profe, entonces ahora solamente reemplacemos en el volumen. Y sería 100, sería 1125 raíz de 3 cuartos. A ver, vamos a verificar, ¿eh? O raíz de 3 sobre 4, ¿no? Ah, ya, raíz de 3 sobre 4, ya lo vi. A ver, reemplazamos el valor de A, que es 5, y nos quedaría así. 3 por 5, 15 al cuadrado. Por raíz de 3 sobre 4. Bueno, el 4 no se va a cancelar, ya nos dimos cuenta, ¿no? Ajá, Stephanie me dice, sí, profe, sale eso exactamente, ¿no? Entonces, Ángel me dice que sale la clave A. Ajá, ajá, muy bien, Valeria, Valeria, muy bien, sale la clave A, ¿no? Muy bien, sí, sale la clave A. Ahí está, 1125 raíz de 3 sobre 4. Excelente. Bueno, entonces la clave viene siendo la A. Ya está. Y ahora vamos de inmediato pues a lo que es el paralelepípedo rectangular, rectoedro u ortoedro. Pero primero nos preguntamos, ¿no? Alguien dirá de repente, profe, yo sí he escuchado hablar de lo que es el paralelepípedo, ¿no? Pero la verdad que no me acuerdo muy bien. Eso suele pasar, ¿ah? Porque el nombre nomás ya de por sí es un poco extenso. El nombre esta parte que está aquí, esta parte que está por acá viene de caras y esta parte que está por aquí viene de paralelogramos. O sea, significa caras paralelográmicas. Eso significa, ¿ya? Paralelepípedo viene de caras paralelográmicas. ¿Sí? Entonces, claro, en realidad, por ejemplo, edro es lo que se suele utilizar para superficie, ¿no? Poliedro, varias caras, todo. Pero también se le puede denominar de esta forma, paralelepípedo, para indicar que tiene caras paralelas. Entonces hay que tener en cuenta, paralelográmicas, perdón, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a dibujar, por ejemplo, más o menos, pues, ¿no? Bueno, ya salió un poco mal, no importa. Un plano que sea nuestro plano H. Entonces un paralelepípedo sería un prisma, claro que sí es un prisma, pero que está inclinado, ¿no? Por ejemplo, podría tener esto como base superior y ojo, que tiene que ser oblicuo, ¿no?
oblicuo. Todas sus caras tienen que ser paralelogramos. Por eso se llama paralelepípedo, ¿ya? Todas sus caras son paralelogramos. Todas sus caras son paralelogramos, incluyendo las bases. Entonces se le llama paralelepípedo. Entonces un paralelepípedo puede estar formado por rombos, puede estar formado por rectángulos, con tal de que sean paralelogramos. Y este es el caso general, ¿no? Mira, la altura cae fuera porque este paralelepípedo normalmente, pues no sabemos sus caras, puede estar inclinado, ¿no? Ahora, pero aquí vamos a estudiar un paralelepípedo especial. Aquel paralelepípedo que se llama rectangular, ya no es este, ¿ah? Un paralelepípedo que se llama rectangular ya no es el de acá. Tú dirás, profe, este es como una caja, no sé, inclinada, ¿no? Sí, es cierto, es como una caja, y es difícil de encontrar, en verdad. No es frecuente encontrar un paralelepípedo así directamente en la vida real, ¿no? Por ejemplo, si yo te pido que me des un ejemplo ahorita de un paralelepípedo, va a ser un poquito difícil, ¿eh? Pero quizás tengas en tu mente algún ejemplo de algo que hayas visto y que te dé la idea de un paralelepípedo oblicua. Claro, muy bien. Entonces Rebeca, por ejemplo, me dice, profe, cuando es paralelepípedo rectangular, en efecto, debe de ser perpendicular, ¿verdad? Es lo que yo entiendo aquí. Entonces, este es oblicuo y no es perpendicular, pero cuando es rectangular debe ser perpendicular. Así que voy a borrar esto, borramos esto de inmediato, ya está, para indicar cómo sería el paralelepípedo rectangular, ¿no? Como decías, Rebeca, en ese caso, su nombre lo dice, tiene que ser perpendicular. O sea, esto sí, yo creo que si les pido un ejemplo, me van a dar un montón de ejemplos. Por ejemplo, el más sencillo es una caja de zapatos. Otro paralelepípedo rectangular es el cuarto donde estamos, la sala donde nos encontramos, donde estás estudiando, ¿verdad? Normalmente es así, pues, ¿no? Como una especie de caja. Y a este tipo especial, que es para el epípedo rectangular, también se le llama rectoedro. Mira, yo te decía de que esto es el término para hablarnos de caras o superficies, ¿verdad? Caras rectas. En efecto, porque todas sus caras son regiones rectangulares, todas, ¿no? Por eso se le llama paralelepípedo rectangular. También se le llama ortoedro, por lo mismo, ¿ya jóvenes? Entonces, en esta cajita hay propiedades muy interesantes que es lo que nosotros vamos a revisar justo ahorita. Por ejemplo, ¿qué propiedades tenemos? Tenemos, por ejemplo, de que, bueno, puros rectángulos ya sabemos. Tenemos que las dimensiones, largo, alto y ancho, se pueden indicar como ABC. Si son iguales, se convierte en un cubo. Y si son diferentes, pues es un ortoedro, rectoedro o paralelepípedo rectangular. A, B y C son sus dimensiones, ¿no? Largo, alto y ancho. Tenemos una fórmula para su diagonal, que es importante. Tenemos otra fórmula para su volumen, que es fácil de deducir. Y también una fórmula para la superficie total, que también es fácil de deducir. Por ejemplo, ¿no? Para el cálculo de la diagonal, ¿cómo nosotros calculamos la diagonal de este sólido? Aplicamos Pitágoras abajo y obtenemos él. Y luego, una vez que hemos obtenido ese segmento, que es diagonal de la cara de abajo, aplicamos un nuevo Pitágoras y obtenemos la diagonal, ¿no? Y nos sale así. O sea, calcular la diagonal de un rectoedro es como aplicar Pitágoras con las tres dimensiones, como si fuera un Pitágoras espacial, ¿no es cierto? ¿Ya? Y claro, es así, Stephanie, muy bien, es como un Pitágoras espacial, ¿no? Y muy interesante que suceda de esta manera, ¿no? Entonces nos hace preguntar, y algo que por si acaso usted estudiaba en la matemática, es que existen sólidos en otras dimensiones, ¿no? Que nosotros, no es nuestro caso hablar de eso en este momento, pero ustedes en la universidad van a dar, seguramente los que estudian, los que van a estudiar de repente un poco más la matemática, le van a hablar de sólidos que están en otras dimensiones, ¿no? Dimensiones matemáticas. Y en esas otras dimensiones, claro, aparte, como lo dice Stephanie, aparte de los ejes X, Y, Z, otros ejes más, ¿no? Pero que ya no lo podemos graficar nosotros. Al menos no podemos graficarlo, pero la matemática sigue y la matemática sí los entiende, ¿no? Y ahí se puede observar, pues, por ejemplo, la diagonal de un sólido en 5 dimensiones. Sería como aplicar un Pitágoras con cinco números, ¿no? Bueno, hay algunas representaciones en YouTube, ¿no? Pero no son representaciones reales, no se puede representar algo en más dimensiones. Solamente se puede bosquejar. Bosquejar, bueno, no sé, representar alguna proyección del sólido. Entonces, en ese sentido, también la superficie total del objeto, por ejemplo,
sería la suma de todas sus caras. Superficie total es suma de todas sus caras. Y la suma de todas sus caras, como son rectángulos, sería 2 veces A por B, 2 veces B por C, 2 veces A por C. Suma de todos los rectángulos. Entonces, de inmediato, vamos a una pregunta de examen de admisión de San Marcos del 2016. Bueno, el problema es texto, pero nosotros acá tenemos la opción de graficarlo de inmediato. ¿Cuál es el precio de un cajón de madera con tapa en forma de un paralelepípedo cuyas dimensiones son 60, 40 y 50, ¿no? 60, 40 y 50. Si el metro cuadrado de madera cuesta 18, ¿ya? Ajá, muy bien. En efecto, Rebeca, algo interesante que tú has notado son las dimensiones, ¿no? Porque lo primero que yo veo al resolver un problema es notar en qué están las dimensiones. Y yo veo que todo está en centímetros. Pero la respuesta debe estar en metros, ¿no? Porque me preguntan si el metro cuadrado está en 18 euros, ¿no? ¿Cuál es el precio del cajón de madera, ¿no? Entonces yo entiendo de que la pregunta también, la respuesta estará en metros, ¿no? Aunque acá no han puesto metros, pero deberían de haberlo puesto. Me parece que en el examen de admisión sí estuvo, y eso nos daba la idea de pasarlo a metros, lógicamente, ¿no? Todo. Entonces, pero usamos una regla de 3, ¿verdad? Ajá, muy bien. Como aplicar, en efecto, la tercera fórmula que está aquí con una regla de 3. Es lo que voy a hacer. Vamos a calcular toda el área y utilizar la regla de 3, ¿no? Ajá, muy bien, Stephanie, me dices que debemos de calcular el área total primero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, miren acá, justo debemos calcular cuántos metros cuadrados hay en total. Entonces, el área, ahí está la fórmula, la tercera fórmula, ¿verdad? Y eso sería 2 veces, y acá está como también nos decía justamente Rebeca, nos decía, profe, hay que pasar todo a metros. 60 centímetros, cuando lo pasamos a metros, 0,6, ¿no? Y sucesivamente. Muy bien. Ángel, también me estabas dando ya la operación. Me decías que sería 2 por 0, no, perdón, 2, claro, paréntesis, 0,6 por 0,5, 0,6 por 0,4, 0,5 por 0,4, ¿no? Y me estás diciendo que eso te salió 1,48 metros. Verificamos cuadrado, en efecto, ¿no? Entonces, esto que está aquí, ahora, si el metro cuadrado cuesta 18, Ángel me dice, profe, multipliquemos por esta cantidad, lo cual está muy bien, ¿no? Ah, sí, claro, también es posible, como lo dice Stephanie, operar todo en una unidad y al final pasarlo, por ejemplo, a metros, ¿no? Eso también es correcto, ¿ah? Podemos utilizar todo en centímetros y de repente al final pasarlo también a metros, ¿no? Entonces acá sale un metro cuadrado cuesta 18 euros, entonces 1,48 cuesta 26,24 euros, ya está en metros. Una operación elemental, como decía Ángel, solamente hay que multiplicarlo, ¿no? Ajá, Rebeca me da la respuesta, 26,64 euros y utilizamos también la regla de 3, ¿no? Y también como Ángel decía, se pudo multiplicar directamente, ¿no? Pero igual no es difícil, está directo la parte de de la operación, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces y, bueno, la clave en este caso salía a la B, la B. Bueno, acá está la B. Estaba mal esto, sí, Stephanie, salía la B. Bueno, ya, un pequeño error y nos olvidamos de ese error pasando a la siguiente diapositiva. Pero era la clave B. Pequeño error, ¿no? Pero se puede corregir ahí. Bueno, vamos a la segunda parte que corresponde a hacer lo del cilindro de revolución. El cilindro de revolución, jóvenes, eh, se genera por la rotación de una región rectangular que gira, ¿no? Gira. Y al girar va generando el cilindro, ¿ya? Bueno, el cilindro de revolución, que es el de acá, es un cilindro básicamente recto, de base circular. Claro, recto porque también puede haber cilindro oblicuo, ¿no? Cuando la generatriz está inclinada. Pero en este caso es un cilindro recto. Ahora, quizás una pregunta de ustedes podría ser, profe, ¿y qué pasa cuando, o sea, los cilindros son de esta forma, pero puede ser oblicuo? Sí puede ser oblicuo, mira, puede ser oblicuo. Oblicuo, ahí está, ¿no? Incluso la base, no tiene por qué ser una circunferencia. Para que sea un cilindro, la base puede ser cualquier región curva. El área de la base se calculará o será dato, no sé, ¿no? Por ejemplo, cuando el cilindro es oblicuo, la altura es h. Aquí está la altura, está por fuera.
Entonces, ya sea el cilindro oblicuo o ya sea el cilindro recto, el volumen, como lo vamos a ver, se va a calcular igualito que el prisma, base por altura. Y les digo de que un cilindro recto puede tener por base cualquier curva, ¿ya? Solo que en el examen de admisión no preguntan cualquier curva, ¿no? Preguntan el hecho de que sea básicamente algo simple, o sea, un círculo, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, ya, claro, en algunos casos hay problemas en donde el cilindro se puede relacionar bastante bien con la geometría plana, ¿no? Por ejemplo, como dices, Stephanie, trabajar, por ejemplo, con, de repente, a ver, con el hecho de que se convierte en un rectángulo con dos círculos, pero principalmente eso se hace cuando queremos trabajar con superficie, ¿ya? Porque cuando quiero trabajar con el volumen, no debo de hacer eso, pero para superficie sí, incluso lo vamos a hacer en un momento, ¿no? En la superficie. Por ejemplo, aquí están las bases, claro, en la superficie, muy bien. Por ejemplo, acá están las bases son paralelas y congruentes, eso siempre, ¿no? Esto ya no se llama arista como se llamaba en el prisma. En el prisma estas líneas se llamaban aristas, ahora acá en el cilindro se llaman generatrices. Y las generatrices son paralelas y congruentes, todas son paralelas y congruentes. Muy bien, esto también se llama altura y se llama generatriz al mismo tiempo. Altura, distancia entre las bases y estas líneas, como ya les había dicho, básicamente son las generatrices. Muy bien. El segmento que une los centros, no, se llama eje al segmento que une los centros, y este eje viene a representarnos a nosotros también la altura, ¿no? La alturita. Claro, muy bien, Ángel. Aquí Ángel me dice, por ejemplo, una generatriz sería la altura cuando el problema, por ejemplo, no nos dice, ¿no? No nos da la altura, ¿no? Claro, de hecho, la generatriz es la altura si el cilindro es recto, si el cilindro es de revolución. Un cilindro de revolución es recto y aparte la base es un círculo. Pero hay cilindros generales, ¿no? Ajá, muy bien. Stephanie me dice, y también se le llama entonces generatriz a esta línea. Bueno, esta línea que está acá, por ejemplo, se llama eje, pero no se le llama generatriz. A esta línea de acá sí se le llama generatriz y coincide con las alturas, ¿no? Con la altura del sólido. Y bueno, esto se conoce entonces con el nombre de eje y por eso, por llamarle eje, va a suceder algo interesante. Cualquier rectángulo, cualquier plano dentro, completamente dentro del cilindro, que contenga al eje, va a denominarse sección axial, ¿ya? Axial, eje en inglés, pues no, ustedes seguramente conocen mejor que yo eso, pero la idea es que si contiene al eje, entonces se le llama sección axial, ¿sí? Sección axial. Y este es el eje, el que une los centros. Entonces la sección axial va a ser un rectángulo, mira, o es un rectángulo, ¿no? Un rectángulo. Pero un detalle muy interesante es que la sección axial es un rectángulo, pero hay situaciones particulares, ¿no? Como lo vamos a ver en un momento, ¿ya? En un momento. En un momento vamos a hablar nuevamente de la sección axial y vamos a ver una sección axial especial. Pero por ahora todos los cilindros de revolución tienen sección axial. ¿Y cómo calculamos la superficie lateral del cilindro? Lo calculamos igualito que el prisma, perímetro de la base por altura, ¿ya? Y el perímetro de la base, perímetro de un círculo, longitud de un círculo es 2πr, y la altura es la generatriz, ¿no? Ahí está. Así que el área lateral sale 2πrg, ¿ya? 2πrg. Y si queremos el área total del sólido, ojo, no son fórmulas que tengas que memorizar sí o sí, ¿no? Porque te das cuenta de que la superficie lateral es perímetro de la base por altura. Lo que tú ya recuerdas es que el perímetro de la base sería el perímetro de la longitud de la circunferencia, o sea, generatriz. Ahí reemplazamos. Bueno, área de la superficie, en este caso, es una formulita, pero que tampoco es necesario recordar porque lo podemos deducir en cualquier momento. Pero entonces ahora les decía, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la siguiente aplicación. Aplicación. En la imagen se muestra, jóvenes, un barril, ¿ya? De aceite. Y se desea calcular el volumen de este barril, ¿no? Que está, por cierto, muy brilloso, ¿eh? Es un barril bastante brilloso. Ahí está, mira, ¿no? Está no, totalmente nuevecito. Muy bien. Se muestra un barril de aceite y se desea calcular el volumen. Pero para eso tenemos los datos que ya se observaban acá. Los datos que básicamente nos han dado 4, 6 y también tenemos aquí el ángulo de 90, ¿no?
El ángulo de 90 formado por este segmento y por este otro segmento. Uno que va al vértice y otro que llega al centro. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el volumen? Bueno, primero tengo que recordar la fórmula, porque si no me acuerdo de la fórmula, no lo voy a demostrar, ¿no? Entonces tengo que calcular la fórmula. Y la fórmula es área de la base por altura. Entonces, si la fórmula es base por altura, la altura la tenemos, la altura vale 10, como te darás cuenta aquí, la altura es 10. Ajá, muy bien, Stephanie, la altura es 10, ¿verdad? ¿Y qué nos faltaría? La base. Pero para la base necesitamos los radios. Entonces, justo con este 90 hay que aprovechar formar triángulos, ¿ya? El volumen del barril, área de la base por altura. A ver. Y como les decía, voy a formar triángulos, rectángulos. Trazamos esta línea y se forma un triángulo rectángulo de un segmento 6, ¿no? Muy bien, Frank me está diciendo, profe, por ahí se podría formar congruencia. En todo caso, yo preguntaría, ¿sería congruencia o sería semejanza, no? Porque yo veo que los valores son diferentes, pero es cierto que este ángulo de 90, como tú dices, Frank, este ángulo de 90 normalmente sugiere una congruencia, ¿no? Pero en este caso, como dice Stephanie, sería, ajá, muy bien, Rebeca también me está diciendo que parece que lo más adecuado sería una semejanza, ¿no? Me faltaría trazar una línea más aquí, ahí está, y acá se forma un 2R aquí, un 2R, ¿no? Muy bien, Ángel me dice, profe, pero es cierto, ¿no? Como decía también nuestro compañero, podría haber sido una congruencia o una semejanza, pero me dice Ángel, yo puedo aplicar también tangente, profe, ¿no? Es cierto, Ángel, ¿no? Podemos utilizar la trigonometría, ¿no? Y justo Rebeca también decía, profe, con esos datos también puedo utilizar el ángulo y el teorema de la tangente, ¿no? Muy bien, Rebeca, en efecto, eso es cierto, ¿no? Yo creo que por ahí vamos a ir, ¿no? Porque la semejanza está bien, pero la tangente podemos aplicarla una vez. Tangente de teta sería, a ver, en este triángulo, 6 sobre R. Y en el otro triángulo, ajá, muy bien, Rebeca, 2R sobre 4, ¿no? Ajá, muy bien. Y Stephanie me dice, claro, profe, ahí nosotros igualamos y tenemos que R cuadrado es 12. Y si R cuadrado es 12, reemplazando, claro, porque ya tengo R cuadrado, pues no solamente me queda reemplazar. Muy bien, Rebeca, 120 pi, ¿verdad? 120 pi. Muy bien, esa es la respuesta, ¿ya? Justamente Vanessa también nos decía, sí, profesor, 120 pi. Stephanie también, muy bien. Y ahora ya para terminar este contenido teórico, vamos a terminar y ya, y luego vamos a tener nuestro intermedio, como siempre, que es necesario, lógicamente, porque nos permite, pues, un poquito distraernos también, ¿no? Del estrés que genera, pues, también, lógicamente, estar frente al monitor, ¿no? Como dice justamente Vanessa, sí, profe, muy necesario. Y Ángel dice, lógico, profe, siempre hay que estar hidratados tomando agua, pues. Excelente, ¿no? Y Vanessa me dice relajar la mente también. Así es, muy bien, excelente, excelente. Ahí nuestra compañera auxiliar siempre, pues, atenta y como debe ser, ¿no? Muy bien, entonces ya para agregar algo nada más, quería decirles de que cuando tenemos el cilindro de revolución, la sección a la que le hemos denominado sección axial, jóvenes, sección axial, también puede ser un cuadrado, pero cuando es un cuadrado, ya, un cuadradito, este cilindro se llama cilindro equilátero, ¿ya? O sea, en cualquier cilindro, la sección axial es un rectángulo, pero si justo te dicen de que es un cuadrado, entonces ese cilindro ya pasa a llamarse cilindro equilátero, ¿no? Como me dices, Rebeca, muy bien, en ese caso, el diámetro tendría que ser igual que la altura, igual que la generatriz, también podemos decir, ¿no? El diámetro igual que la altura, igual que la generatriz. Muy bien. Y en ese caso, mira, si el diámetro es igual a la generatriz, el diámetro igual a la altura, se le llama cilindro equilátero, ¿no? Y lo indicamos así, como justo nos decías también Rebeca, ¿no? Generatriz igual al diámetro o altura igual al diámetro. Muy bien, entonces ahora sí, ya, y ahora sí, aquí termino ya, solamente para hacer una aclaración. Esto es para aclarar lo que también nos decía Stephanie. Stephanie nos comentaba, ¿no? De que a veces se puede desarrollar todo el sólido en el plano, ¿no? Y para desarrollar el sólido en el plano lo que hacemos es extender la superficie, ¿no? Eso es lo que justamente decía, extenderlo en el plano. Extendemos la superficie lateral en el plano, ¿no? Entonces toda la zona curva del cilindro se extiende en una región rectangular. Por ejemplo, imaginemos un tarro de leche. En el tarro de leche tú puedes sacar la etiqueta,
Y al sacarle la etiqueta queda extendida en tu mesa de pronto y tú te das cuenta que has aplicado toda la superficie curva que tenía, la has convertido en una superficie plana. Ahora, pero también, como justo, y nos decía también Stephanie, ¿no? Nos comentaba acerca también de las bases, por ejemplo, son regiones circulares. Esas también se pueden resolver o desarrollar. Y para eso lo que hacemos es extenderlo, lógicamente, en el plano, ¿no? Esto que acabo de señalar aquí se llama desarrollo de la superficie lateral. Ya está. Superficie lateral. ¿Ya? Muy bien, ¿no? Ajá, en efecto, Rebeca, sería una región rectangular y también los dos círculos. Por ejemplo, este es el círculo de la base superior, ya está. Y también tenemos, claro, el radio del círculo y también su longitud 2pi por r. Tenemos el círculo de la parte inferior, que también lógicamente es r su radio, porque las bases son congruentes. Y a todo esto le llamamos desarrollo ya de la superficie completa, ¿no? Desarrollo de la superficie lateral. Ya está. Y también señalemos que esto sucede también por si acaso con los sólidos que son los prismas. ¿Ah? O sea, no solo sucede de pronto con el caso del, en, digamos así, del cilindro, ¿no? Sino también sucede con el caso de un prisma. Cuando tú desarrollas el prisma, pues entonces más o menos se observa de esa manera, ¿no? Ahí se ve cómo, bueno, está un poco animado, no sé cómo se verá, pero esa es la idea. La idea es que cuando se va extendiendo su superficie, entonces se va generando una aplicación en el plano, ¿ya? Ahí está el desarrollo final, desarrollo de la superficie. Incluso hay que tener en cuenta que todos estos segmentitos N pasan a ubicarse aquí y también lógicamente en la base, ¿no? Por ejemplo, el de acá está acá. Este que viene aquí es el que está acá también. Bueno, era al revés. A ver, ahora sí no fallo. Este que está acá debe estar aquí, ahí está, ¿no? Y sucesivamente. Bueno, y bueno, eso sería, por ejemplo, el desarrollo. O sea, la idea básicamente viene siendo extenderlo en la superficie. Ya está. Muy bien, jóvenes. Entonces ya con esto hemos culminado nuestra primera parte de la clase. Que recién lo voy leyendo porque pues recién vamos a trabajar en el problema. Me decía, profe, en la primera pienso lógicamente aplicar la fórmula del volumen y aplicarle la fórmula del volumen a lo que me están pidiendo, ¿no? De toda la torre, que sería 709,5 por 8. Y lo que me dices es que te sale 5.676. Muy bien, excelente, ¿no? Justo Rebeca también me dice, profesor, sale la uno la clave D. Ajá, Guerrero también. ¿Ah? Guerrero me dice, sí, profe, sale la D. Stephanie, sí, profe, confirmo que sale la clave D. Excelente, porque lo que cuenta es en efecto que ustedes después lo resuelvan, ¿no? Que lo trabajen. Luego me dan sus alternativas para yo verificarlo y eso también permite pues tener una mayor confianza por el hecho de que estamos trabajando en la solución del problema. Muy bien. A ver, yo también lo voy leyendo. Dice, Eduardo estudió en la Academia Aduni, ¿no? O sea, está preparándose, estaba preparándose, seguro ya ingresó. Al finalizar su ciclo anual, juntó sus 8 boletines, ¿no? Y los colocó de tal forma que armó una torre, dice. Calcule el volumen de la torre. Entonces, bueno, pues se supone de que vamos a ir graficando. Se supone que él llegó de su clase, digamos así, ¿no? Y en su mesa puso los boletines. Al observar que ya estaban los boletines, seguramente se le ocurrió poner uno encima del otro y eso fue lo que hizo. Pero en el gráfico tenemos las dimensiones de un boletín, 2 centímetros. Nos dicen, bueno, ya 2 centímetros es considerable. ¿Eh? Unos 2 centímetros ya es claro, es un poquito considerable. Debe ser un ciclo anual, la DUNI, ¿no? Un ciclo anual debe ser, como este ciclo, donde se ve pues todos los temas. Y bueno, luego empezó a apilar otro libro, eso nos dice el problema, otro más, ¿no? Y empezó a apilar los libros, hasta que formó una pequeña torre de libros. Ahí está, con los 8 libros que tenía, ¿no? Muy bien. Sí, 8 boletines, 8 boletines. Entonces, como dices, Stephanie, la idea sería calcular uno nomás, ¿verdad? Y multiplicarlo por 8, ¿no? Muy bien. Aunque también, bueno, eso está bien, ¿ah? También así lo ha hecho, por ejemplo, Ángel también.
porque me mandó su solución por el interno, con todo y detalle me ha enviado Ángel su solución, pero sí está muy bien, así también lo ha resuelto. Otra forma también sería hallar la altura, como el libro tiene una altura 2, entonces yo observo que todos los libros tienen altura 2. Entonces puedo de una vez sumar todo y decir, ¿cuántos libros hay? Hay 8. Entonces todo el libro, toda la altura de la torre sería 2 por 8, 16, ¿no? Y también puedo utilizar ahí ya fórmula, producto de las tres dimensiones. Igualito, ¿no? 16 por 16,5 por 21,2. Entonces tenemos esas alternativas. O calcular un volumen y lo multiplico por 8, o calcular la altura y multiplicar las dimensiones. Pero en esencia lo mismo. ¿Ya? En esencia viene siendo lo mismo. Esta es la torre. Ahí está la torre, calcular el volumen de la torre, ¿no? Nos piden el volumen de la torre. Bueno, aquí está, de la forma en que la mayoría, por lo que yo veo, lo han hecho ustedes así. Calculan el volumen de uno, que es el volumen, es el producto de las tres dimensiones. El volumen de la torre sería 8 veces el volumen de un boletín, como me estaban sugiriendo también. 8 veces el volumen de un boletín, ¿no? Y para calcular el volumen de un boletín, pues simplemente lo que tengo que hacer sería multiplicar las dimensiones. Ahí está. Justamente 2 por 16,5 por 21,5, ¿no? Así que el volumen de la torre es 56,76. Claro, y justo es la respuesta que me había dado también Ángel y las respuestas que me ha dado Rebeca, Guerrero y Stephanie, ¿no? Tenemos 56,76, la clave sería, perdón, 56,76, la clave es la D. Muy bien. Tómenle foto, por favor, jóvenes, a la solución de este problema. Tómenle foto. ¿Ya? Así como se observa. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos analizando, no? Pues te diré de que Galileo, ya, sí, el dibujo, ¿no? Bueno, sí, pues a veces sale bien. Bueno, les diré, jóvenes, que Galileo tenía entre sus discípulos, había un discípulo especial de Galileo, o sea que Galileo le tenía mucha estima a este discípulo. Este discípulo era medio gordito, por si acaso. Pero, profe, ¿cómo sabe que era gordito, no? Porque, bueno, pues no, era lo común era que en esta época, este discípulo de Galileo no era cualquier persona, era un fraile, era un monje. Quita su sotana, y los monjes eran gorditos, pues, ¿no? Gorditos eran. Entonces acá está, por ejemplo, su sotana del monje, pues, ¿no? Su sotana, todo, ahí está. Y bueno, ¿no? Ya, ahí está. Este monje del que me refiero se llamaba Cavalieri. Cavalieri. Seguro que alguno de ustedes ha escuchado hablar de que ha pasado la historia de este monje como un matemático. ¿Ya? Cavalieri era un monje que era discípulo de Galileo. Entonces, él también era alguien que le gustaba la matemática, ¿no? Ustedes saben de que Galileo, y seguramente que saben muy bien esta historia, saben que Galileo tuvo problemas con la iglesia, pues, ¿no? Al decir de que no era de repente, claro, ¿no? Tuvo problemas con la iglesia porque contradijo en esto del movimiento, ¿no? El hecho de que consideraban de que la Tierra era el centro y todo se movía en torno a la Tierra, y Galileo dijo, no se mueve así, se mueve de otra forma, la Tierra se mueve, dijo, ¿no? Entonces Galileo tuvo problemas con la iglesia, pero, ajá, muy bien, Rebeca me dice, profe, el heliocentrismo, excelente, Rebeca, excelente, muy bien. Y en efecto, tuvo problemas con la iglesia, pues, ¿no? Pero Galileo tenía sus amigos, pues, ¿no? Cavalieri, por ejemplo, un monje reconocido era su amigo. Entonces Cavalieri le aconseja, pues le dice, mira, ¿sabes qué? Mejor retráctate, pues, ¿no? ¿Para qué te vas a hacer problemas, no? O quieres morir quemado, ¿no? Entonces, lógico que él pues lo pensó 2 veces y se retractó, ¿no? Claro que el día que, según cuenta la historia de la matemática, el día que fallece, Galileo comenta pues de que no se había equivocado, ¿no? Total, como ya se iba, ya no, así lo quemaran, ya no iba a sentir nada, pues, ¿no? Pero el detalle es que este era su discípulo. Y Cavalieri sucede, según cuenta la historia de la matemática, sucede que Cavalieri, aquí vamos a regresar nuevamente,
un día, bueno, seguramente que tenía pues un escritorio, no sé cómo imaginarme un escritorio de repente, bueno, no muy diferente a los que tenemos ahora, pero aquí estamos hablando ya de 1632. Estamos en el año de 1632 y no me imagino exactamente cómo podría ser, por ejemplo, las hojas de esta época, ¿no? De 1632. Pero en esta época, de hecho, que habían unas hojas de algún material, ¿ya? Así como las que tenemos nosotros. Y resulta que Cavalieri, eso me lleva a este problema, lo voy a comentar rápido porque yo sé que el tiempo siempre nos gana. Cavalieri tenía pues las hojas encima de su escritorio, ahí estaba encima de su escritorio. Y un día se le ocurre, lo mismo que Eduardo, ¿ah? Y esto es algo que sucedió realmente, acomodó las hojas, se le ocurrió apilar las hojas. Así como Eduardo apiló los boletines de la Academia Duni, pues él apiló hojas. Y bueno, al apilar las hojas, se dio cuenta de algo interesante. Se dio cuenta que las hojas formaban un objeto, aquí están las hojas apiladas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos compramos un millar de hojas o cosas por el estilo, están apiladas y lo vemos como un pequeño rectoedro, ortoedro, prisma, ¿no? Entonces él también, como tenía tiempo seguramente, empezó a deformar las hojas, no sé, por ejemplo, con su mano empezó como a acariciar las hojas y de pronto las hojas empezaron a adoptar formas que ya no necesariamente eran pues rectas, ¿no? Por ejemplo, algo así de repente, ¿no? Las hojas apiladas adoptaban esta forma, ¿no? Miren, así, ahí están todas las hojas apiladas. Y lo que había movido al acariciar un poco las hojas, ¿no? Así. Entonces él estaba distrayendo, ¿eh? Cavalieri se distraía jugando con las hojas así y formaba diferentes posiciones para las hojas. Y un día se le ocurrió esto, ¿no? A Cavalieri. Cavalieri mirando esto, se le prendió un poquito el foco, ¿verdad? Y dijo, caramba, ¿no? No, la cantidad de hojas es la misma, la cantidad de hojas es la misma, ya está. Entonces preguntaba él, si no ha cambiado la cantidad de hojas, ¿el volumen no cambiará? ¿Y qué tal, decía Cavalieri, si yo lo deformo más todavía, ¿no? ¿Qué tal si genero una deformación extraña, no sé, ¿no? Siendo la misma cantidad de hojas, ¿el volumen no cambiará? Y Cavalieri demostró que el volumen no cambiaba, jóvenes. Demostró que por más de que cambie la forma de las hojas, el volumen no cambia. Ahora tú dirás, profe, qué interesante de repente, ¿no? Pero al final de cuentas hay una matemática fuerte, ¿no? Seguramente detrás de todo esto. Pero la verdad que no fue así, jóvenes. Ya para terminar esto y pasar al otro problema, te comentaré cómo lo hizo para terminar, para que no quede en el vacío. Cavalieri ordenó las hojas en forma de un rectoedro y le dijo, porque él también tenía discípulos, le dijo a su discípulo que construye un recipiente con yeso, un molde con yeso de la forma que él había logrado. Entonces su discípulo le construyó pues la bandeja, el recipiente de yeso. Y luego Cavalieri cambió la forma de las hojas y le dijo que también construya el recipiente. Y entonces su discípulo también le construye con yeso el recipiente, ¿no? Y luego cambia otra forma y así pues va construyendo diferentes recipientes, pero con la misma cantidad de hojas, diferentes formas del recipiente, ¿no? Y lo que hizo, claro, en efecto, Juliana, ¿verdad? En efecto, muy bien. Lo que hizo, lo hizo en forma práctica. A ver tú, imagínate, esto lo puede haber descubierto una persona normal, así, sin tener mucho conocimiento de matemática. Porque luego seguramente era un día calorado, ¿verdad? Y dijo, wow, qué calor hace, y tenía en su mano una jarra con agua, una jarrita con agua, y se le ocurrió llenar con agua cada recipiente, y se dio cuenta que cada recipiente ocupaba, digamos, tenía la capacidad de la misma cantidad de agua. Conclusión, ¿cuál es tu conclusión? Que el volumen no depende de la forma, solamente dependía de la cantidad de hojas y el tipo de hoja. Entonces deduzco que el volumen de un prisma era base por altura, ¿no? Fíjense cómo, imaginando, soñando, y ahora regreso al problema de Eduardo. Eduardo no estuvo muy lejos de encontrar la fórmula del volumen de un prisma con una demostración, ¿no? Y de inmediato nos vamos al problema número 2, porque necesitamos también controlar los tiempos, ¿no? Muy bien, vamos con el problema 2. Ya está. Ah, claro, por eso por ahí Newton decía, ¿no? Y eso es algo también interesante, ¿no? Por ahí Ángel me está dando la respuesta y antes quería comentar un detalle rápido. Newton decía, porque Newton era una persona muy hábil y Newton decía de que
cuando le preguntaban, ¿no? ¿Y de dónde viene tanta habilidad? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? O sea, que tu mente es distinta. Pero Newton decía, no, lo que pasa es que yo estoy sentado en los hombros de gigantes. Pero no lo decía en forma de repente, claro que es comprobado que Newton era un poco, digamos así, soberbio, ¿no? Un poco orgulloso, y bueno, de hecho que pues había justificación. Pero él decía eso porque él decía de que solamente se daba cuenta de cosas que a veces uno normalmente no se da cuenta, ¿no? Cosas simples que están ahí y que uno no las ve, no se da cuenta, pero que al mismo tiempo te dan gran información. Y eso lo hemos visto en este problema, ¿no? El problema de Eduardo y cómo de aquí mismo se podría haber demostrado, y se hizo en 1632, el cálculo del volumen de un prisma, ¿no? Y bueno, ahora sí, Ángel, a ver, veo aquí que me dices, profe, en el problema 2 aplique la fórmula de superficie lateral. Claro, muy bien, porque el problema dice en un tarro de leche condensada que tiene una altura de 8 centímetros. Entonces aquí vamos a poner a ver la altura de 8 centímetros, ¿no? Y el diámetro de su base es 7. El diámetro de su base es 7. Vamos a ir poniendo los datos. Calcule el área de la etiqueta, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, en efecto, Ángel, como vamos a hallar el área de la superficie lateral, etiqueta nada más, la etiqueta de la etiqueta es lo que está al costado, entonces sí está bien, ¿no? La idea sería usar la fórmula de la superficie lateral. Y me estás dando también la indicación. Me dices que es 2 por pi por 3.5 por 8, ¿no? Y te ha salido la respuesta redondeando 176. Fran también me dice, sí, profe, sale la clave D. Y Rebeca me dice, sí, profesor, sale la clave D también, ¿no? Solo se trata de la parte lateral, o sea, es la fórmula 2pi RG, me dice Rebeca. Muy bien, entonces de una vez resolvamos el problema. El radio es 7 sobre 2, claro, la mitad de 7, 7 medios, ¿no? Ahí está. Claro, porque el diámetro completo es 7, esto sería 3,5, como me dices, Stephanie, ¿no? 3,5 el radio. Entonces vamos al área de la etiqueta, pero recordando la fórmula que nos habían mencionado, 2πr por g. 2πr por g es la superficie lateral. Entonces lo que tengo que hacer es plantear la fórmula. Esta fórmula, 2πrg. Bueno, R vale 3,5, 7 medios. La generatriz es 8, muy bien. Valeria me dice, profe, sale la D, confirmado. Y entonces la etiqueta sería 2pi por el radio por la altura o generatriz, operando 56pi, pero pi nos han dado el valor aproximado de 3,1416, con los dos, 4 decimales acá, 1416. Reemplazando, sí sale 176, la clave D. Ya está, muy bien. Tómele foto, por favor, jóvenes, para pasar al problema número 3. ¿Ya? Ahí está, tómenle foto. El desarrollo. Ahora, quizás esto te pueda llevar a la siguiente pregunta, ¿no? De repente preguntarte, profe, entonces el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro circular recto, o sea, de revolución, es una región rectangular, ¿no? Pero yo te voy a decir que eso depende, ¿eh? Eso depende, ¿sabes de qué depende? De cómo cortes la etiqueta. Por ejemplo, claro, muy bien, Stephanie. Justo me dices, sí, depende en efecto de cómo se corte la etiqueta. Por ejemplo, ¿qué tal si el cilindro la etiqueta, ¿no? Tarro de leche condensada. Y pero ¿qué tal si tú para cortar la etiqueta, es la etiqueta la que estoy graficando ahora, se te ocurre de pronto cortarla con tu tijera, pero ingresas pues la tijera más o menos así de repente, ¿no? Para hacer el corte, pues, ¿no? Para hacer el corte ingresas la tijera de esta forma. Ya está. Y de pronto el corte te empieza a salir así, el corte. Ajá, ahora extiende esa superficie. De hecho, que al extender esa superficie te vas a percatar de inmediato que la superficie extendida ya no va a ser, mira, acá está el papel extendido, ya no va a ser pues un rectángulo, ¿no? Sino que va a depender, claro, exactamente, como dice Rebeca, lo mejor sería adecuarlo al problema, muy bien, ¿no? Por ejemplo, puede salir así, ¿no? Complicado, depende de cómo hago el corte, pero como dices muy bien, Rebeca, lo mejor es adecuarlo de manera sencilla al problema. Por eso que nuestro corte con la tijera mejor sería que se haga, por ejemplo, por acá, ¿sí o no? Cosa que sale un rectángulo. Entonces el desarrollo es un rectángulo, pero ¿siempre va a ser un rectángulo? No, no siempre, pues va a depender de cómo cortamos. Muy bien.
hecha la aclaración, nos vamos al problema 3. Problema número 3. Bueno, dice lo siguiente, ¿ya? A ver, muy bien. Primero lo leo entonces. Dice, Alberto es invitado a una fiesta por el cumpleaños de Alejandra y para eso compra una colonia como regalo, ¿no? ¿Cuánto papel de regalo sobró si utilizó todo lo necesario para forrar la caja de la colonia? Y se sabe que el papel de regalo tiene forma cuadrada. Esta es la caja de la colonia, este es el papel de regalo, ¿no? A ver, Stephanie me dice que sale la clave D. Frank me dice, sí, profe, sale la D. Y Ángel me está diciendo, a ver, Rebeca me dice 444 sale, profesor. Muy bien, entonces la D. Y Ángel me estaba también diciendo, profe, en la número 3, lo primero que, bueno, acá me está, a ver, indicando cómo lo ha trabajado, lo cual me parece muy interesante para poder yo darme una orientación también. Dice, el problema número 3, lo primero que hice es hallar el área del papel de regalo. Excelente, muy bien. Yo también haría el cálculo del área de la región cuadrada, ¿no? Y dice que salió 30 al cuadrado, o sea, 900. Muy bien, muy bien. Después calculé la superficie total del sólido. Excelente, lo cual me salió 456, me dice Ángela. Muy bien, excelente. Y al final he restado, ¿no? Y obtuve la clave D. Muy bien, excelente, ¿no? Así es, como dice Stephanie, dice también, sí, profe, excelente, así sale, ¿no? Ángel, si tuviéramos en clase presencial, de hecho que saldrías a la pizarra voluntariamente, ¿eh? No por obligación, para que compartas también tus soluciones en la pizarra. Siempre es bueno ver diferentes formas también, ¿no? Bueno, y como dice también Rebeca, se resta y sale. A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Justo como me han indicado. La respuesta sería el área de papel de regalo menos el área que ocupa la caja, ¿sí o no? Papel de regalo ya nos dijeron cómo se calculó, utilizando para el volumen, para el área, perdón, de la caja, uso esta formulita, ya esta formulita. Entonces, decimos así, el área de la superficie total de esto, de la caja, es con la formulita, 2 veces el producto de las dimensiones. Y eso sería 456, ¿no? Como nos dijo también Ángel, muy bien. Y ahora el área del papel, que sería 30 al cuadrado, como también nos dijo Ángel, 900. Y ahora procedemos a restar. Miren qué sencillo se hace cuando ya hemos tenido de paso también toda la idea, ¿no? Es cierto, la diapositiva ya estaba preestablecida, ya está dado, pero cuando uno ya tiene la idea es mucho más fácil de captarlo, ¿no? Una resta entre las superficies nada más. Y nos sale entonces 444, lo cual sería la clave D. Muy bien, jóvenes, tómenle foto, por favor, tómenle foto. Metros. Dice que su diámetro es de 3 metros, dice, ¿no? Claro, es una cisterna grande, ¿no? Grande. Su diámetro es de 3 metros. Sí, claro, casi lo normal, ¿eh? Ya. ¿Cuánto es la capacidad de dicha cisterna aproximadamente? Bueno, me están dando el valor de pi aproximado 31416 y me dicen que el metro cúbico es 1000 litros. Ojo que hay que tener en cuenta que la capacidad es el volumen, ¿no? Si nos piden la capacidad aproximada se refiere pues al volumen, lógicamente, ¿no? Muy bien, a ver, tenemos la respuesta ya que voy a leerlo recién, ¿ah? Porque ya la tenía, hace un momento me habían mandado, ¿no? Stephanie me había escrito indicándome de que en el problema 4 se halla primero el volumen, porque te piden la capacidad de la cisterna. Muy bien, excelente. Entonces sería, y graficando también de paso, sería el volumen, me dices, sería el área de la base por la altura. Luego me das las operaciones 3, 14, 16 por 2.5 multiplicado por la altura 3.90, me dices, excelente. Y el volumen te ha salido 27.567.54, que es aproximadamente la clave A. Excelente, Stephanie, con todo el detalle, excelente. Ángel también me estaba dando los detalles, me dice, profe, en el problema 4 apliqué la fórmula del volumen y también me estás dando los valores y te ha salido 27.568 litros, excelente, ¿no? Joseph me dice, profe, sale la clave A confirmado, ¿no? Y Rebeca también, ¿no? Rebeca me dice, profesor, la fórmula del volumen, y luego lo pasamos al litro, profe, no se olvide, ¿no?
y saldría 27, claro, 27.568 pasándolo a litros. Muy bien, entonces ya tenemos la idea. Tenemos la altura, sí, la altura se conoce, ahí está. Tenemos el diámetro, lo cual nos va a dar el radio, que el radio sería, como ya me habían dicho, 3 medios, 1,5. Y entonces, como nos piden el volumen, tenemos todo, miren, ¿no? Altura y tenemos el radio. Entonces, con las fórmulas que me han dado, sería así igualito, ¿eh? Volumen del cilindro, área de la base, que es pi por r cuadrado por altura. Entonces, el volumen de la cisterna sería área de la base por la altura. Volumen de la cisterna, pi por el radio al cuadrado, el radio es 3 medios, está en metros, por la altura 3,9 metros. Esto me va a dar el valor de 9 cuartos metros cuadrados, 39 entre 10 metros. Y este valor que es aproximado, el valor de pi, me han dicho que utilice el valor aproximado de 3, 14 y 16, 3 cuartos, 39 sobre 10, ya está en metros cúbicos, ¿verdad? En metros cúbicos. Y ahora acá me dicen que un metro cúbico es 1.000 litros, ¿no? Ojo, jóvenes, aquí también, es bien es cierto, aprender la fórmula está bien, ¿no? Pero también es una buena idea tener, digamos así, en claro, qué significa esto que un metro cúbico sea 1.000 litros, ¿no? O sea, tenerlo en claro nos hace de que no se nos olvide. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a imaginar, tú que estás sentado ahí en alguna mesa, estás pues en tu, sí, bueno, estás sentado en una silla, pero estás ahí en tu mesa, digamos, ahí tienes tu mesa donde está tu laptop o tu escritorio donde está tu computadora, ¿no? Entonces imagínate un metro lo puedes más o menos aproximar con tus manos, ¿no? Una distancia de un metro con tus manos, y ahora imagínate que tuvieras una cartulina en tu mesa y dibujas un cuadrado de un metro por un metro, ¿ya? Dibujas imaginariamente tu cuadrado y para que te des cuenta de cómo sería con tus manos, puedes hacer una distancia de un metro aproximadamente y más o menos sabrías de qué tamaño sería ese cuadrado. Ahora elige una altura de un metro, que también lo puedes lograr con tus manos. Con tus manos puedes lograr una altura de un metro y también imaginando el cuadrado de un metro. Y vas a notar de que te estás imaginando un cubo de un metro por lado, por arista, un metro. Ya más o menos ves que ese cubo se puede lograr con tus manos, con tus manos. Eso es un metro cúbico, ¿ya? Imagínate ahora que vas al mercado o a la tienda y te compras una gaseosa de 1 litro, por decir algo, un refresco de 1 litro te compras. Entonces, ¿cuántos refrescos puedes ubicar en esa caja de un metro por un metro por un metro? Puedes ubicar 1.000 botellitas o 1.000 líquidos, ¿no? De esas botellitas. Eso significa que un metro cúbico contenga 1.000 litros. Eso significa. Entonces, ahora que lo tengo claro, el volumen me sale 27.568 litros, que me indica la clave A. Muy bien, jóvenes, tómenle foto, por favor. Muy bien, tómenle foto para pasar al siguiente ejercicio, que va a ser el problema último de paso, que va a ser el problema número 5, ¿no? Ya está, muy bien. Laterales, el área de la base 28, lo pongo de una vez, y la diagonal 6 raíz de 6. Hallar el área de la superficie total. Muy bien, vamos entonces ahora sí. Recuerden que el área de la superficie total se calcula con esta fórmula, ¿no? Y para la diagonal también tengo la fórmula pitagórica, eso ya lo sabíamos. Muy bien, entonces le damos lectura. A ver, acá en efecto, a ver, tenemos los resultados que me han ido indicando, ¿no? Ajá, Stephanie me decía, por ejemplo, en el problema anterior te pedían la capacidad de la cisterna, claro, y era la fórmula, no base por altura. Muy bien. Y en este problema me dices, Stephanie, que la idea es aplicar el Pitágoras, ¿no es cierto? Muy bien también, ¿ah? Rebeca también me dice, profesor, aplique la fórmula del volumen. Ah, ya. Y luego de eso, eh, a ver, no, ese es el comentario anterior, el comentario anterior. En este de acá todavía no me has indicado, ¿verdad? Muy bien, entonces yo paso a la solución de inmediato. Y es cierto, una relación pitagórica, pero para eso hacemos lo siguiente. Primero, tenemos jóvenes para calcular. Ojo, nos piden hallar el área total, o sea, esta fórmula, 2 veces A por B, más A por C, más B por C. Pero una dimensión vale 4.
El problema es calcular las otras dimensiones, porque una vez que yo tenga el valor de B y el valor de C, este es el valor de A, voy a reemplazar nada más. Ahora tú dirás, profe, pero una ecuación aquí se va a formar multiplicando, pues, ¿no? B por C, 28, porque es el área del rectángulo. Claro, el área de la base es B por C, o sea, 28, pues, lógicamente, ¿no? Muy bien, ahí, así nos dice también Stephanie, sí, profe, el producto, porque es un rectángulo, nos va a dar el área 28. ¿Y de dónde saco una ecuación más? Porque aquí tengo dos incógnitas, B y C, igual a 28, que salió del área, pero nos falta una ecuación más, porque dos variables o dos incógnitas no se pueden conocer con una sola ecuación. Se requieren de dos ecuaciones. ¿De dónde sacamos la otra ecuación? Muy bien, Ángel me dice de la diagonal, profe, ¿no? Y Stephanie ya me había dicho también, profe, de Pitágoras, ¿no? Rebeca me dice, sí, profe, use la diagonal. Excelente. Porque la diagonal, esta diagonal, por fórmula, este es 6 raíz de 6, pero por fórmula es la suma de los cuadrados de las dimensiones. 4 cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es 216. Entonces, por aquí tenemos operando, este 4 cuadrado pasa a restar 200. B cuadrado más c cuadrado 200, ¿no? Finalmente, de 1 y de 2, porque son ya dos ecuaciones con dos incógnitas, aquí ya tenemos, jóvenes, repito, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? B cuadrado más C cuadrado es 216. Entonces este 4 que, al cuadrado que es 16 lo paso a restar. Me queda 200. Y B por C vale 28, ¿no? Entonces de 1 y de 2 nosotros podemos decir que se forma el sistema, miren jóvenes, se forma este sistema. Producto 28, suma de cuadrados 200. Ajá, Rebeca me dice, profe, entonces hay que reemplazar y despejar, pues lógicamente. Despejar, perdón, y reemplazar, ¿no? Claro, en examen de admisión yo diría, la verdad que no, eso no es correcto ahora, pero en examen de admisión todo es válido, ¿no? En examen de admisión yo diría que trataría de darle valores, ¿no? Además también miraría las claves. Y si las claves son números enteros, quizás por ahí esto también sean números enteros, ¿no? Pero claro, eso sería algo que intentaría ahorrarme tiempo, ¿no? Por ejemplo, puedo pensar en dos números, 7 por 4, 28. Pero luego tengo que verificar si 7 al cuadrado más 4 al cuadrado cumple y no cumple, en este caso, ¿no? Luego pienso en 14 y 2. 14 por 2, 28, y luego 14 y 2 y cumple, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Pero ¿cuál sería la forma, la manera formal, ¿no? Si esto fuera calificado, por ejemplo, y no solamente que en el examen de admisión marcamos la clave, pero ¿qué tal si esto fuera calificado por algún jurado? Tendríamos que despejar, como dijo justamente Rebeca también, ¿no? Por ejemplo, despejo B, y B me sale 28 sobre C. De aquí despejo B. 28 sobre C. Y reemplazo acá, ¿no? Reemplazamos. Eh, como ya sé que B cuadrado más C cuadrado es 200, 200, entonces este B lo reemplazo. Y me quedaría 28 sobre C elevado al cuadrado, ¿no? Fíjate, ¿no? Y luego tengo que resolver esto, ¿ah? Profesor, ¿va a salir una cuadrática? No, no sale una cuadrática. Si tú operas, hay que multiplicar a todo por c cuadrado y te queda 28 al cuadrado más c a la cuarta igual a 200 c al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? A ver, verifiquen. Claro, despejamos B, fíjate, B es igual a 28 sobre C, esto está correcto. Y luego reemplazas el valor de B aquí y te va a quedar así, también está correcto. Luego este C cuadrado pasa a multiplicar y te queda sale una cuártica, joven, es una cuártica. Entonces yo te pregunto, ¿por qué camino decides? ¿Resolver la cuártica o dar valores, no? Pero claro, como yo sé que tú eres arriesgado, vas por la cuártica, ¿sí o no? Tú eres full matemática, ya está. Pero también, lógicamente, muchos de nosotros somos prácticos y decimos, profe, valores, pues, ¿no? Claro, Stephanie también me dice, sí, profe, valores, y Rebeca también, ¿no? ¿Dónde están los valores? Pues, ¿no? Los valores. Ahí están los valores. Vamos a darle valores y va a salir el problema. 14 y 2 en todo caso. Vamos a borrar esto, pero ya vemos cómo sería el resultado formal, ¿no? Pero dando valores 14 y 2. Claro, muy bien. Entonces, este sería 14 y esto sería 2. Ahora ya conocemos todas las dimensiones de este sólido que se llama rectoedro
se llama también paralelepípedo rectangular, también se le llama ortoedro, por ejemplo, ¿no? Y como ya tengo los valores 14, 2 y 4, operamos así. El área total es este valor, ¿no? Este es el área total. 2 por todas estas expresiones, que hay que operar definitivamente y sacar la clave, ¿no? 2 por 92. Ya está. Y esto sale entonces 184. Muy bien, Rebeca, 184, ahí está, ¿no? Lo cual significa que la clave es la clave B. Sale la B, jóvenes. Tómenle foto, por favor. Tómenle foto, ya estamos terminando. Ahora sí, vamos a ir a las domiciliarias y a la última parte. Muy bien, creo que ya está. Hemos hecho el paralelepípedo, que es un tipo de prisma, y el cilindro, ¿no? Que de alguna forma completan nuestra primera parte del tema de sólidos. Tómenle foto, jóvenes. Ahí tenemos, claro, Johan, no te preocupes, pasaría la uno en un momento, ¿ya? Termino la domiciliaria y regresamos a la número 1 de la dirigida. No te preocupes, Johan, ahí regresamos. Y bueno, ahí están todas las fórmulas, ¿no? Pero ya hemos quedado que las fórmulas, por si acaso, solamente, bueno, las de volumen es necesario que la aprendamos, ¿no? El resto no es tan necesario, ¿no? Porque se pueden deducir, ¿no? A ver, mientras vamos pasando, ya le tomaron foto, ¿verdad? Mientras vamos pasando a las domiciliarias, tenemos ya, pues para que le vayan tomando foto, ¿no? Y respondiendo por acá. A ver, Stephanie, tu pregunta, claro, ¿no? Muy interesante. La verdad que sí, pues todos estamos con esta incertidumbre, esta dificultad y esta indignación que pues sucede y que está sucediendo, ¿no? Con nuestro Perú, ¿no? Con nuestro querido Perú, lamentablemente. Sí, claro, no voy a negar, he estado presente, ¿no? He estado presente eh, porque pues era necesario, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que hay un problema ahorita, ¿no? La salud, vamos a pasar a otro problema. Problema 6, tómenle foto. Hay que también cuidarla, ¿no? En todo caso, por ejemplo, hay bastantes personas que están asistiendo, bueno, no también yo que he podido ir, también he visto que hay bastante gente, pero siempre hay que ir con mucho cuidado, ¿no? En todo sentido, ¿no? Sí, en efecto, ese es el detalle, ¿no? Por eso que el cuidado no está con la salud, por esto de los contagios, todo, pero la indignación es grande, ¿no? No, nadie lo va a negar, ¿no? La indignación es grande, ¿no? La verdad que nos han tratado muy mal con lo que ha pasado y es una burla, ¿no? Pero el detalle es que, pues, bueno, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Eh, hay mucha aglomeración y hay mucho uso de la violencia también, ¿no? Eh, ese es el detalle, ¿no? Pero bueno, pues, ¿no? Queremos que las cosas cambien, ¿no? Y de hecho van a cambiar, ¿no? De hecho, pero sí, pues se requiere de alguna forma también de que nosotros participemos de la transformación, ¿no? Pero con eso no quiero decir de que de alguna manera nos arriesguemos, ¿eh? Porque también tenemos que ver nosotros, tómenle foto por favor, problema 7. Tenemos que ver nosotros que hay muchas prioridades también, ¿no? Por ejemplo, una prioridad ahorita para nosotros es el ingreso a la universidad, ¿no? Y una forma de mostrar nuestra indignación también es pues divulgando, ¿no? Aquellas cosas que nos parecen que están mal, pues, ¿no? Dándolas a conocer, comentándolas, no dejándolo ahí nada más. En sí existen muchas formas de apoyar, ¿no? Y una forma es esa, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, Ángel me dice aquí también algo muy interesante, mientras están tomando el foto del problema 8 me dice, bueno, profe, la única forma también sería pues culturizarnos, ¿no? Y así pues elegir mejor a los políticos y bueno, ¿no? Avanzar en ese proceso. Yo estoy de acuerdo contigo, Ángel. La idea también es pues aprender más, estudiar más, ¿no? Culturizarnos, como tú lo dices, ¿no? Y el detalle está en que también hasta eso nos quieren quitar, pues, ¿no? Hasta la cultura nos la quieren quitar, pues en el colegio ya nos enseña filosofía, ya nos enseña bien cursos, por ejemplo, patrióticos, por ejemplo, lo que tenemos derecho, ¿no? Tenemos derecho a recibir una educación cívica, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente ya en los colegios ya no se enseña de repente como debería de enseñarse, o una filosofía.
Entonces, un poco que también es contradictorio. Queremos culturizarnos más, pero al mismo tiempo nos prohíben culturizarnos en cierta forma. Pero como les digo, ¿no? La indignación es grande, pero siempre hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mi recomendación, lógicamente, es que siempre las cosas se hagan con mucho cuidado. Sobre todo, pues tenemos un objetivo que por ahora es el ingreso a la universidad. Vamos al siguiente problema. Problema 10, tómenle foto. Y es importante, ¿no? Es importante eso, porque pues es todo un camino, ¿no? La universidad es todo un mundo y nunca